Izuku hijo de Duice capítulo 3. Pruebas de batalla. Advertencia. Todos los derechos a sus respectivos autores, lo único que me pertenece es el fanfic. Pasarían unos días después de las pruebas de los alumnos que fueron hechas por el profesor Aizawa, fingiendo que había jugado con ellos para que usaran sus dones al máximo. Ahora podemos ver a Izuku hablando con sus amigos Bakugo, Melissa, Kirishima, Denki, Uraraka, e Iida. Denki. Entonces puedes clonar todo lo que quieras sin algún límite. Diría Denki a Izuku, quien les había contado al resto de sus amigos el funcionamiento de su quirk, lo cual sorprendió a los que no sabían sobre cómo funciona el don del rubio con mechones verdes. Izuku. Bueno, técnicamente tengo que conocer las características del ser al que voy a clonar, y pues al yo ser un gran fan de los héroes. El chico bicolor dejaría la frase en el aire, pero el grupo de amigos supo a qué se refería con eso. Denki. Entonces ¿sabes cuánto miden los pechos de Midnight, o qué tan grande es el trasero de Mirko? Antes de que Denki siguiera hablando sobre las medidas de otras heroínas, sería golpeado por un clon de Mirko y otro de Midnight, que lo dejarían en el piso con dos chipotes en ambos lados de su cabeza. Uraraka. Bastante merecido te lo tienes, Kaminari. Diría la castaña mientras que al mismo tiempo sonaba la campana, por lo que todos al oír esto se sentarían para esperar a su profesor. Pasarían unos minutos en los que todos esperarían a que el profesor Aizawa llegue, sin embargo este nunca llegó, y cuando alguien estaba por hablar, por la puerta entraría el símbolo de la paz All Might. All Might. Estoy entrando como una persona normal. Después de que el símbolo de la paz entrara al salón de una manera para nada normal, todos los alumnos sorprendidos hablarían a la vez. Todos. Es All Might. Sería el grito de la clase 1A, mientras estaban impresionados de que el número 1 de Japón se encuentre dando clases en la UA. Tsuyu. Ese traje que está usando, me recuerda a los trajes de la Edad de Plata que los héroes solían usar. Esto lo diría una chica con características de rana con un dedo en su barbilla, dando como resultado una vista bastante adorable. Aoyama. Es demasiado retro, me da escalofríos. Lo diría un chico muy brillante con un resplandor permanente en sus ojos. Antes de que alguien dijera algo más, Izuku saltaría de su asiento e iría hacia donde se encontraba el símbolo de la paz, todo esto mientras consigo llevaba una libreta y una pluma en su mano derecha, mientras que en la otra mano sujetaba una cinta métrica. Izuku. All Might, por favor deme su autógrafo. Esto lo diría nuestro protagonista, sacándole una gota de sudor a todos los que se encontraban en el salón. All Might. Claro que sí, joven, pero podría haberse esperado unos. Antes de que el rubio musculoso terminara de hablar, el bicolor rubio y verde empezaría a medir cada parte del cuerpo de All Might. Esto sacaría de onda a todos los que se encontraban dentro del salón, mientras que otros como Momo e Ida pensaban que su compañero era muy irrespetuoso con alguien tan importante como lo es All Might. Cuando Izuku terminó de medir al símbolo de la paz, este le entregaría al chico impaciente su libreta que se encontraba firmada. Izuku. Gracias, señor All Might. Diría el chico para proceder a sentarse en su lugar, mientras que era observado por sus amigos con una expresión diferente en cada uno. All Might. Bueno, después de esa inesperada y sorprendente interrupción, diría el hombre musculoso mientras que observaba al chico que había medido su cuerpo en cuestión de segundos. All Might. Quería decirles que voy a estarles impartiendo entrenamiento básico de héroes, por lo que necesitarán esto de aquí, sus trajes de héroes. Esto lo diría el musculoso mientras que de la pared salían unos portafolios que contenían los trajes con todos los detalles que los alumnos solicitaron. All Might. Así que aspirantes a héroes, los espero en el campo beta número 3. Después de que el rubio musculoso dijera eso, saldría rápidamente del salón, por lo que los alumnos se dirigirían a los vestidores para cambiarse a sus trajes. En los vestidores de chicos, se podría ver que los chicos se estaban cambiando a sus trajes de héroes, cuando de repente Mineta gritaría llamando la atención de todos en los vestidores. Mineta. Hey chicos, miren esto. Lo diría el enano mientras que señalaba un hoyo en la pared. A lo que los chicos dudosos preguntarían qué tenía eso de importante. Kirishima. ¿Y eso qué? No le veo lo importante.
Diría el chico con dientes de tiburón sin verle la importancia. Tokoyami. Solo es un hoyo en la pared. Hablaría el chico con cabeza de cuervo sin ver lo importante en el asunto. Mineta. Pues que podemos espiar a las chicas, esto conecta a los vestidores de al lado, así que voy a echar un vistazo. Esto lo diría el enano con pelotas en su cabeza para empezar a espiar a las chicas, mientras que gritaba lo que veía. Mineta. Esta es una hermosa vista, puedo ver los pechos grandes de Yaoyorozu, las piernas rosas de Mina, las bragas flotantes de Agakure, el lindo cuerpo de Uraraka, y la figura madura de Melis. Conforme el enano pervertido iba gritando, iría aumentando el volumen de su voz. Sin embargo, cuando hablo del cuerpo de Uraraka, en ese momento el rubio con mechones verdes crearía clones de All Might, Endeavor y Aux, que tomarían a Mineta de sus brazos para proceder a llevárselo a un lugar más oscuro. Cuando todos ya estaban cambiados y llegando al campo beta, verían como Mineta era llevado por el clon de Aux, el cual se desharía en barro para que Izuku hablara. Izuku. Y bien, ¿aprendiste tu lección, enano? Esto Izuku lo preguntaría con una mirada perturbado que se podía ver incluso con una máscara. Nota. El traje de héroe de Izuku es parecido al traje de Duice, solo que este posee diferencias muy visibles. Como por ejemplo, el cabello de Izuku no está cubierto, pues la máscara termina justo donde empiezan las raíces del cabello con un aro metálico como corona. El color del traje es de color blanco con detalles grises en las partes del pecho, piernas, muñecas y frente, además de tener las mismas cintas del traje de Duice. Mineta. Ese sí, pero por favor. No vuelvas a hacer eso. Lo último sería gritado por el enano que estaba cubierto de un barro más blanco que el barro en el que el clon de Aux se había deshecho. Izuku. Depende, si me entero que vuelves a espiar a las chicas, serán mucho peor. Hablaría nuestro protagonista, con una mirada de desprecio total, la cual hizo que la máscara se moldeara con la figura de su cara. Todos sus compañeros se asustarían al ver esa mirada, que aunque estaba cubierta, se podía sentir el asco y desprecio que sentía el bicolor. En ese momento aparecerían las chicas, las cuales llegarían con sus trajes del canon. Melissa llevaría un traje más o menos parecido al del Izuku del anime original, solo cambiando el verde por un color blanco un poco intenso, y el blanco era de color amarillo, teniendo unos zapatos parecidos a los de un conejo, por lo que Melissa tenía la apariencia de una coneja. Izuku. Vaya Melissa, pareces un conejo. Diría Izuku a su amiga rubia, quien estaba algo avergonzada por cómo le quedaba el traje. Melissa. Esto no es lo que pedí exactamente, el color está bien, pero está muy ajustado. Hablaría la coneja gigante para que Uraraka también diera su opinión sobre su traje. Uraraka. Pues el mío es exactamente como lo pedí, solo que no pensé que lo harían muy ajustado, es muy vergonzoso. Diría la castaña con apariencia de astronauta, solo para que Izuku se le quede viendo con una cara de idiota. Bakugo. Oye, copia de Deadpool, deja de ver a la cara redonda como un tarado. Diría el rubio cenizo mientras le daba un golpe en la espalda a la copia de Monknew solo para que éste se quejara, pero antes de poder hacer pagar a su amigo, llegaría al campo beta el símbolo de la paz. All Might. Muy bien jóvenes, todos tienen trajes realmente impresionantes y interesantes. Esto último lo diría el musculoso mientras intentaba no cagarse de la risa al ver a su sobrina con lo que en su opinión parecía un traje de conejo. Pensamientos de All Might. Cuando dijo que se basaría en un animal, no pensé que su traje fuera el de un conejo. Serían los pensamientos del rubio mamado, quien procedería a explicar las reglas sobre los ejercicios que se harán. All Might. Muy bien jóvenes, vamos a hacer enfrentamientos de 2 contra 2, y cabe decir que las parejas serán al azar. Diría el rubio con sombras en la cara solo para ser interrumpido por Ida. Ida. Pero All Might Sensei, ¿no sería mejor que nosotros eligiéramos con quien queremos trabajar? Lo dicho por el peliazul haría que algunos lo apoyaran, pero los que sabían la razón por la que las parejas serían al azar pensarían que esto sería interesante. Sobre todo un pelicenizo, quien estaba ansioso por empezar las batallas. All Might.
Bueno, joven Ida, los héroes nunca saben con quién pueden trabajar en una situación de alto riesgo, por lo que esto les servirá para que puedan manejar este tipo de situaciones al mismo tiempo que consiguen experiencia en batalla. Diría Olmig, demostrando años de experiencia ante los adolescentes, haciendo que un satisfecho Ida se disculpe con el héroe profesional. Olmig. Bueno, ahora vamos a elegir a las parejas. El héroe sacaría una caja con unas pelotas, que tenían una letra cada una. A lo que todas las elecciones serían iguales al canon, con la diferencia de que al Koga no estar aquí Melissa tomaría su lugar. Nota. Voy a saltarme todos los combates, pues el que en verdad queremos ver es la pelea de Izuku y Uraraka contra el dúo de Bakugo e Ida. Además he de decir que no sé narrar peleas, por lo que estos saldrán muy mal. All Might. Muy bien, solo quedan los equipos B y D conformados por Izuku Fujiwara y Ochako Uraraka en el equipo D y el equipo B formado por Katsuki Bakugo y Tenbya Ida. Ahora jóvenes vayan a sus puestos. Los puestos serían iguales al canon, por lo que será mejor comenzar ya. Podemos ver a nuestro protagonista y a la castaña preparándose para atacar al equipo de héroes. Uraraka. ¿Sabes, Fujiwara? All Might es mucho más agradable que como es en televisión, al menos él no nos castigará como el profesor Aizawa. Podremos relajarnos un poco. Diría la castaña al bicolor quien estaba pensando en múltiples estrategias. Izuku. Podría usar clones de ellos mismos para confundirlos, pero Uraraka se confundiría con quién es el verdadero. O quizás pueda usar clones de algunos héroes profesionales para hacer que luchen contra ellos. O también podría hacer clones míos y de Uraraka. Todos estos y más eran los planes del enmascarado que estaba murmurando, a lo que la chica lo movería para sacarlo de su trance y proceder a usar uno de sus planes. El plan sería el de hacer clones de ellos para despistar a Ida, mientras que Bakugo sería distraído por Izuku, quien se enfrentaría con él. Uraraka. ¿Y cuál es el plan B? Preguntaría la castaña antes de que All Might diera comienzo a la prueba, por lo que Izuku explicaba el plan B mientras hacía 4 clones de Uraraka. Por lo que cuando terminó los clones Izuku entraría con uno de ellos al edificio mientras que la original se quedaba con los 3 restantes. Izuku y el clon estarían caminando hasta que se encontrarían con Bakugo, quien se dirigía rápidamente para evitar que el bicolor pudiera hacer más clones, esto mientras que Irida se quedaba a cuidar la bomba. Bakugo. Vaya Izuku, pensé que harías muchos clones de héroes del top. Diría el rubio cenizo mientras que se preparaba para atacar a su amigo, pues él era el que sería más problemático, además de que sus clones se pueden deshacer con una cierta cantidad de explosiones. Bakugo se lanzaría al ataque mientras que Izuku creaba un clon de Kirishima, el cual endureció sus brazos. Nota. Izuku puede imitar dones físicos, sin embargo no puede imitar dones como los de Tokoyami, Bakugo o Eri, por dar algunos ejemplos, ya que estos serán considerados como koseis de naturaleza especial. Quien conozca los juegos de Pokémon sabrá a lo que me refiero. El clon de Kirishima daría un golpe con uno de sus brazos mientras que el clon de Uraraka se iba de la escena, pues el plan era hacer creer que la chica castaña se dirigía por las escaleras, esto para que la real y los otros clones puedan atacar por atrás. Bakugo. Mierda, 4 ojos, se me escapó la cara redonda. Diría Bakugo solo para ser reprendido por su compañero por llamarlo 4 ojos y decirle cara redonda a Uraraka. Izuku. Parece que tendrás más problemas. Decía Izuku mientras que hacía más clones, siendo estos 2 clones de Kirishima, 2 de él mismo y 1 de Ira. Bakugo. Deja de hacer eso maldito dopel, que con este ya tengo suficiente. Gritaría Bakugo solo para usar una explosión en la cabeza que destruiría al primer clon de Kirishima. Izuku. Ataque Even. Sería la orden de nuestro protagonista mientras que él creaba más clones de los antes mencionados. A lo que Bakugo seguiría lanzando más explosiones, lo que poco a poco lo fue cansando. Bakugo. Maldita sea si no hago algo me va a ganar por desgaste. Ya sé. El rubio cenizo daría una patada la cual explotó haciendo que 2 clones se deshicieran en barro. Izuku. Vaya hasta que se te ocurre otro ataque. Pero no estás acostumbrado a usar otras partes de tu cuerpo, así que te ganaré por desgaste.
Hablaría Izuku mientras que seguía generando clones los cuales se abalanzaron contra Bakugo, quien ya cansado usaría su arma secreta. A diferencia de la historia original, los guantes de este Bakugo tienen un mecanismo con 4 almacenadores de nitroglicerina, por lo que no genera una explosión gigantesca, pero sí una explosión que es 5 veces más fuerte, y no 20. Por lo que después de usar esa explosión casi todos los clones estarían deshechos, por lo que serían reemplazados poco a poco mientras que Bakugo se dirigía hacia Izuku. Por lo que Bakugo usaría otra de sus mini granadas para que los clones se deshagan más fácilmente. Izuku al final se enfrentaría a golpes contra su amigo, quien estaba cansado por lo que sus golpes eran algo fáciles de esquivar. El clon de Uraraka estaba en las puertas de la habitación donde se encontraba Ida, a lo que el clon que creó el bicolor le avisaría a la original que ya se encontraba cerca de la bomba, por lo que la castaña usó su don en los otros clones y en sí misma yendo al piso donde se encontraba Ida. El clon se mostraría solo para empezar una pelea con Ida, mientras que la Uraraka original rompía el cristal de la ventana para que los clones entren seguido de la antes mencionada. Lo que ocasionó que el peliazul diera un ataque que rompería el brazo del clon con el que estaba peleando, por lo que este al ver que no era la verdadera Uraraka usaría sus motores para dirigirse a donde se encontraba el grupo de castañas, destruyendo a uno de los clones al no saber quién es la original, por lo que la Uraraka original rápidamente intentaría tocarlo, pero antes de eso se sentiría un gran temblor en el edificio. En la sala de monitoreo, podemos ver que los demás miembros de la clase A que estaban sorprendidos por la estrategia del bicolor, y la forma en la que Uraraka estaba llevando a cabo su parte. Kirishima. Es impresionante cómo Mugiwara puede generar clones constantemente sin verse afectado. Diría el dientudo solo para que un curioso caminara y hablara. Denki. Me pregunto por qué no uso clones de héroes profesionales, con ellos pudo haber ganado muy fácilmente. Diría el rubio con un rayo en su cabello mientras seguía viendo cómo Izuku seguía generando los mismos clones de Kirishima, Ida y de sí mismo. Izuku. ¿Cómo te encuentras, Uraraka? ¿Ya pudiste vencer a Ida? Preguntaría nuestro prota a su compañera, quien negaría mencionando que cuando estaba cerca de tocarlo un temblor la derribó a ella y a Ida. Izuku. Te enviaré algunos refuerzos. Diría Izuku solo para generar varios clones de Tsuyu, de los cuales unos pocos inmovilizaron a Bakugo con sus lenguas, haciendo que el resto de clones pudieran sujetar a Bakugo con fuerza. Bakugo. Si podías vencerme fácilmente, ¿por qué hiciste todo esto, maldito nerd? Esto sería gritado por el rubio explosivo, que estaba muy cansado por generar demasiadas explosiones para darle pelea a los clones de Izuku. Izuku. Lo sé, pero quería ver cuántas explosiones podían soportar mis clones, y también saber cómo actuaría Ida al no saber quién es su verdadero oponente. A lo que cuando escucho como Olmig gritaba por las bocinas del edificio que los héroes habían ganado. Esto mientras que Izuku deshacía a los clones que estaban sujetando a Bakugo. Mientras que podemos ver cómo los clones que sujetaban a Ida se estaban convirtiendo en barro. A lo que ambos equipos se retirarían del edificio, solo para reunirse con el resto de su clase. All Might. Muy bien, jóvenes, todos lo hicieron muy bien, pero hay algunas cosas de las que tenemos que hablar antes. Joven Mugiwara, usted podía ganar fácilmente, sin embargo no lo hizo. ¿Puede decirnos la razón por la que extendió el combate más de lo necesario? Diría el rubio mamado a su alumno, que con algo de vergüenza hablaría. Izuku. Pues quería saber qué tan buena era Uraraka en una batalla, además de ver cómo actuaba Ida como un villano. Diría Izuku recordando los recuerdos que sus clones le dieron cuando estos se transformaron en barro. Bakugo. ¿Y qué tal? Preguntaría el musulmán. Izuku. De verdad no tiene precio. Sería lo dicho por el chico que todavía estaba con su máscara, solo para ver a Mineta después de terminar de hablar. Izuku. Mineta, ¿recuerdas lo que dije que pasaría si volvías a hacer algo pervertido en mi presencia? Lo dicho por el chico bicolor haría que el chico Uba empiece a temblar. Al final todos se irían a cambiar mientras que un asustado Mineta estaba planteándose si entrar en el vestidor o no.